je t'aime. Tu m'avais manqué. Bruxelles, je t'aime. Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée. Bruxelles, je t'aime. Bruxelles, je t'aime. Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, el programa semanal de Euronews sobre asuntos europeos. En Bruselas Te Quiero hablamos de los temas europeos más destacados de la semana y analizamos lo que está en juego para ustedes y, claro, para Europa. Soy Maeve McMahon, gracias por acompañarnos. Entre los temas de la semana, el Fondo de la Recuperación Post-COVID de la Unión Europea está en pleno funcionamiento. Hasta ahora los 27 países han podido acceder al fondo, pero a algunos se les ha bloqueado y otros tienen dificultades para gastarlo. Con tanto dinero en juego, nos preguntamos si se está gastando, dónde se debe y si los controles son realmente estrictos. Además, esta semana el sector de la defensa se reunió aquí en Bruselas para debatir sobre el futuro del sector. Con una guerra de nuevo en suelo europeo, las conversaciones sobre el aumento del gasto europeo en defensa están en curso y la Unión Europea planea incluso liberar fondos comunitarios de recuperación para destinarlos a la producción de armamento. Analizamos cuánto podría costar al continente estar preparado para una guerra y el papel de los auditores de la Unión Europea para comprobar si este dinero se utiliza bien o no. Para hablar de estos temas me acompañan aquí en nuestro estudio Juan Ignacio González Bastero, gerente principal del Tribunal de Cuentas Europeos. Hola, encantado de estar aquí con vosotros. Gracias por venir. Isabel García Muñoz, eurodiputada de los Socialistas y Demócratas. Hola. Y de hecho vicepresidente de la Comisión de Control Presupuestario en el Parlamento Europeo. Gracias por venir. Gracias. Y Teresa Kuschler, analista sueca-española de Svenska Dagbladet. Gracias. Pues nada, muchas gracias por estar aquí y gracias por venir desde Luxemburgo, aquí a Bruselas, hasta Bruselas. Y empezamos con usted y con el Tribunal de Cuentas. Cuéntanos más, ¿qué hace exactamente el Tribunal? Bueno, nosotros somos una de las 7 instituciones de la Unión Europea, quizás la más pequeña y la menos conocida porque tiene menos visibilidad política. Y nuestra función básicamente es, en español se diría fiscalizar, es comprobar que las cosas se hacen como se deben hacer, no solo en base a las normas, pero sino además de que se está gastando, se está invirtiendo en aquello que se debe y que está dando sus frutos. ¿Y funciona bien, en su opinión? Bueno, para nosotros, para la Comisión de Control Presupuestario dentro del Parlamento Europeo, son una institución muy útil y muy necesaria. Nosotros nos basamos en sus informes, tanto los informes anuales como los informes especiales que realizan, para controlar también cómo la Comisión Europea puede estar ejecutando o puede estar gastando los fondos y los Estados miembros. Así que funciona bien y para nosotros es muy útiles. ¿Y conocen los europeos el Tribunal de Cuentas? Yo creo que sí, por lo menos en mi país, en Suecia, es muy importante escribir mucho sobre la Corte, porque hay muchos suecos que piensan que nosotros pagamos, los suecos pagamos todo, y los españoles, por ejemplo, reciben. Entonces es muy importante para mí como periodista de siempre decir, vamos a ver, que no es las transacciones describir como las transacciones, cómo funciona y que no haya que no haya corrupción, que no haya... Es muy importante para mis lectores de saber cómo trabaja la Corte. ¿Y debería tener quizás más poderes el Tribunal de Cuentas para poder, por ejemplo, sancionar? Bueno, ahí entraríamos en una discusión importante. Hay diferentes modelos en tribunales de cuentas. Por ejemplo, en España es verdad que el Tribunal de Cuentas puede sancionar, en Grecia también, pero hay otros países en los cuales el Tribunal de Cuentas de ese país tampoco puede sancionar. Es un poco depende del modelo de cada país, ¿no? Y llevamos casi más que una década aquí en la Unión Europea, una crisis detrás de otra crisis. ¿Y cómo se adapta ahí los auditores a esta Europa tan movida? Bueno, el auditor en sí, como normalmente no trabaja siempre en el mismo tema, tiene en general una capacidad de adaptarse bastante rápido porque cada X tiempo tienes que empezar a profundizar un tema en el cual vas a hablar con una persona que desde el principio sabe más que tú, ¿no? En ese sentido estamos acostumbrados, por ejemplo ahora con el mecanismo también, aunque eso es un poco nuevo para todos, hemos tenido que aprender muy rápido y entender qué es lo que quería el Parlamento y el Consejo con el reglamento, porque era diferente, cuál es la mejor manera de controlar que las cosas se hacen, etcétera. Eso estamos acostumbrados a
reinvertirnos. Adaptando siempre, ¿no? ¿Y quién les controla de ustedes? Nosotros tenemos una auditoría interna, pero que somos nosotros mismos, pero que es independiente. Luego tenemos un auditor externo para las cuentas y luego cada 3 años hay otros tribunales de cuentas que nos hacen una revisión sobre diferentes temas. O sea, no somos totalmente incontrolados, sino que nos ven también la parte de metodología, se eligen los temas, pero sí que hay y luego tenemos el Parlamento que cada año nos hace un poquito de control a los controladores hacemos desde el Parlamento Europeo, porque tenemos un procedimiento que se llama descargo, es una palabra así un poco que lo que hacemos es ver cómo se ha ejecutado y cómo se ha gestionado los fondos. También analizamos el resto de instituciones, la Comisión Europea, pero también el resto de instituciones. Entonces, cada año nosotros evaluamos también al Tribunal de Cuentas entre todas las instituciones europeas y, de hecho, en algún momento hemos tenido que tirarle de las orejas y ha servido para que cambiaran sus normas y que ahora estemos más contentos de cómo están funcionando. Y podemos echar un vistazo, de hecho, a las áreas en las que se centra el tribunal, a su último informe anual, creo que fue sobre el año 2021, de 142.800 millones de propuestas de la Unión Europea. Pues háblanos un poco del informe. Sí, pues normalmente el tribunal se encarga, en el informe anual damos un repaso de todo lo que es la ejecución del presupuesto europeo y ahí pues se ven las grandes áreas, los recursos naturales, la cohesión, etcétera. Normalmente hay un capítulo por cada gran área y el tribunal en sí está estructurado en salas, lo que se llama salas, que se especializan en ciertas áreas. Tenemos 2 salas, una para cada ámbito grande, una sala para la agricultura, recursos naturales y medio ambiente, etcétera, y otra para las políticas de cohesión, en la que yo he trabajado bastante tiempo, y luego hay una tercera sala para ayuda exterior, una cuarta que recoge básicamente el resto de las políticas, la investigación, etcétera, y luego hay una quinta que es más metodología y también temas horizontales, por así decir, el fraude o estas cosas. Sí. Y Teresa, ¿tú crees que el trabajo del tribunal ayuda un poco a aportar más confianza a las instituciones europeas en general? Yo creo que deberían hacer más comunicación, absolutamente. El tribunal debería hacer muchísimo más comunicación y, sobre todo, también, si hace falta, más crítica a las otras instituciones por sus gastos, qué sé yo, que sea gastos que no debería haber hecho. Yo creo que ustedes deberían poner un poco más de fuerza. Me alegro que me lo digas porque normalmente son nos critican por hacer demasiada crítica. Ya lo sé, eso es lo que dice la Comisión Europea, que hay que bajar, no hables tanto del dinero, no sé qué, pero yo creo que es muy importante para la confianza de los ciudadanos. Nosotros la confianza de los ciudadanos es muy importante y, como dices, sí que estamos haciendo un esfuerzo, de hecho. Sí. Nosotros no vamos muy a menudo a programas, a televisión, y hoy estamos aquí pues intentando hacer ese esfuerzo. Y hay que volver otra vez en octubre después del informe anual, que es muy interesante. Y me imagino que ahora, de modo que el papel del Tribunal de Cuentas ha cambiado también, ha ampliado desde el COVID, porque su papel también ahora es examinar el Fondo de Recuperación de la Unión Europea, este fondo enorme. Recordamos a nuestros telespectadores qué es eso exactamente, ahí lo tiene. Es un fondo dotado con 723.000 millones de euros en total. Y este fondo es muy único, ¿no? Es muy diferente, porque es la primera vez en la vida que vemos un fondo así y no sabemos aún si va a ser un éxito o no, porque veamos que ya hay problemas en los países. Pues la verdad es que es un instrumento único que tiene hay que entenderlo desde una perspectiva diferente a los fondos a los que estábamos acostumbrados, como el Fondo de Cohesión, el Fondo de Desarrollo Regional, ¿no? Que básicamente con la presentación de las facturas se podía hacer el control de cómo se había hecho el gasto, ¿no? Y aquí el funcionamiento del mecanismo de recuperación y resiliencia es totalmente diferente y hay que entender que todos los países se han comprometido a elaborar unos planes nacionales de recuperación en base a cumplir una serie de hitos, de reformas, unos objetivos, y en base a ese cumplimiento es cuando se hacen los desembolsos. Con lo cual hay veces que al principio puede no entenderse cómo está recibiendo un país dinero si todavía no lo está gastando en
una inversión concreta, pero se recibe porque ha cumplido los objetivos, que es lo que pasó, por ejemplo, con España. España es el primer país que ha solicitado un pago en el año 2021. El Tribunal de Cuentas tuvo que hacer en su informe mención al único país que había hecho esa solicitud y al cumplimiento de esos objetivos. Esto también hizo que la Comisión de Control Presupuestario fuésemos en misión a España para comprobar que realmente había unos mecanismos de control, unos mecanismos de gestión, y comprobamos en persona que se está gestionando bien, que la velocidad de crucero ha ido aumentando, porque no es lo mismo cuando se desarrolla un programa nuevo el primer año que cuando ya se va poniendo en marcha a través también de las comunidades autónomas, de las entidades locales. Esto involucra realmente a todo el país. Es un programa de transformación de un país y yo creo que está funcionando bien y que, por supuesto, habrá que controlar en todos los países, porque todos los países no funcionan de la misma manera. Mucho trabajo para usted y para Sí, mucho trabajo, y de hecho hemos tenido que incrementar el número de auditores, y si lo miras fríamente haría falta más si se quiere hacer realmente una auditoría en profundidad en todos sitios. Como dice Isabel, sí, es único por las circunstancias que llevaron a su nacimiento, pero también entra dentro de un nuevo modelo que parece ser que se quiere llevar en Europa de cómo gestionar los fondos. Aquí estábamos acostumbrados a gestionar en base a declaraciones de costes enviadas por beneficiarios, y aquí es objetivos, ¿no? Que en principio no quiere decir que uno sea mejor que otro, pero para hacer las cosas también bien, por ejemplo, está muy bien que con el mecanismo se aproveche para que aquellos países realicen reformas que la Unión Europea quería siempre, pero que no se realizaban porque tenían otras prioridades, pero como ahora se da dinero también se anticipa dinero por hacer reformas, pues esas reformas se pueden llevar a cabo. Se pueden llevar a cabo. Luego también... A ver, sí. Vamos a escuchar también a Teresa, porque Teresa, junto con España, Italia también es el mayor receptor de estos fondos de recuperación, pero hemos visto ya con el gobierno de Giorgia Meloni que tiene muchas dificultades para gastarlos, porque también la situación ha cambiado. Mira, es bastante difícil todas estas transacciones de dinero. Yo siempre digo, por ejemplo, todos los años salen estos artículos en los medios de comunicación sobre que el dinero europeo desaparece, 10% o 14% de dinero están en los bolsillos de no sé quién, la mafia, los funcionarios, los políticos corruptos, no sé qué, no sé cuánto. No, o sea, es cierto que un cierto porcentaje del dinero sí desaparece o no se absorbe o se devuelve a las cajas aquí en Bruselas, pero no es tan simple que sea corrupción o trampa. Es difícil todo lo que es la gestión de este dinero. Una reacción a lo que dice Teresa sobre los políticos. Miles de proyectos. Sí, los políticos no son corruptos, habrá personas corruptas, pero sí que es cierto que las administraciones se han encontrado con tal cantidad de fondos, además de los que ya tenían anualmente, que han tenido que incrementar el personal para poder ejecutarlo. Y en cuanto a lo que mencionaba sobre la lucha contra el fraude, en algunos sitios, obviamente, hay agrupaciones de pues la mafia, o incluso que se ha extendido más allá de Italia, y para eso también tenemos a OLAF, tenemos a EPO, a la Fiscalía Europea, que también están haciendo un gran trabajo y un gran esfuerzo, y el Parlamento Europeo apoyamos tanto para incrementar los recursos del Tribunal de Cuentas como para aumentar los recursos de la Fiscalía Europea para perseguir. No, el punto que iba a decir es que justamente estos artículos de sensación, de fraude, corrupción, mafia, no sé qué, son sensacionalistas, son muy injustos, es súper injusto. Los gastos, y incluso en Italia ha habido un par de ejemplos en los medios diciendo que están gastando dinero, no sé qué, un concierto o algún terreno de fútbol o no sé qué, no sé cuánto, pero la totalidad del dinero está bien gastado, ¿no? Claro que al final... Bueno, la comisión está ahora, por ejemplo, en el pago que estaba pendiente de Italia, estaban en desacuerdo con el Estado, con el país italiano, sobre si realmente la remodelación de un estadio cumplía, porque se había hecho en función de que dentro del pilar verde, de que realmente pues la lucha contra el cambio climático. Sí, la lucha contra el cambio, que fuese más eficiente a nivel energético, ¿no? Pero sí, eso es complicado en el sentido de que, en principio, no conozco el caso en profundidad, pero en principio todas las medidas
están preacordadas con la Comisión, porque los planes los realizan los Estados miembros, pero los aprueba la Comisión, los valida la Comisión. Ahí puede haber algún malentendido. Sí, que había, el plan es un poco más general, entonces quizás no estaban explicitados los proyectos concretos y ahora es cuando... Sí, en cada país es diferente. Bueno, en España las medidas están menos especificadas o más generales, pero hay algunos países que sí las tienen más especificadas. Vamos a seguirlo con mucho interés, pero lo que sí que es preocupante quizás es a propósito de la transparencia. Hemos estado hablando con Krzysztof Izdebski sobre el Fondo de Recuperación y Resiliencia. Lleva muchos años investigando el tema de la financiación de la Unión Europea desde su casa, desde Varsovia. Escuchen. Creo que el objetivo de la Comisión Europea, si hablamos de un mercado único de casi todo, es que también deberíamos tener un mercado único de transparencia para poder comprobar efectivamente cómo se gasta el dinero en términos del Fondo de Recuperación y Resiliencia y prepararnos para un futuro mejor. Pero lo realmente importante es que si los datos son transparentes y se abren más al público y a los periodistas de investigación y a cualquier medio de comunicación, sabríamos mucho más sobre las irregularidades y la corrupción. ¿Es posible, Teresa Kusche, tener un mercado singular sobre la transparencia, lo que dice? Debería ser posible, yo no sé. O sea, yo como periodista aquí en Bruselas siempre tengo muchas dificultades en, por ejemplo, no tengo acceso a ver a los recibos de sus gastos, por ejemplo, como eurodiputada, o no tengo acceso a documentos en Pero la en Comisión. Suecia sí, ¿no? En Suecia sí, que es más bien todo, hay una ley muy importante, eso que está en la Constitución de mi país, del acceso a recibos. Por ejemplo, yo puedo entrar en la oficina del Primer Ministro de Suecia y decir, quiero ver todos sus recibos de taxis. Y deberíamos Para tener el año algo así pasado. en Me tienen que dar. europea. Yo diría que sí, podría ser ¿Estarían de acuerdo con algo posible. así? Me imagino que no. Yo sí, pero te digo que va a ser bastante difícil, por lo que percibo en el Parlamento Europeo en general. Y me imagino que sería posible con inteligencia artificial o con el futuro digital que estamos todos esperando, ¿no? Pero, y haría quizás su trabajo más fácil. Hombre, no es nuestro trabajo más fácil, pero lo que sí, a nivel general, sí que es verdad que la transparencia es una de las medidas más eficaces contra las irregularidades y el fraude. Porque esa sensación de que cualquiera puede ver algo, internamente te lo piensas dos veces en hacer algo. Y es una de las cosas de que es verdad que en Suecia se lleva mucho. Aquí en el fondo, por ejemplo, ahora se están haciendo esfuerzos para incrementar la transparencia. Sí. Los países han empezado a poner las listas, que no estaba previsto desde el principio, las listas de los 100 beneficiarios mayores. No todos los países las han incluido, por ejemplo, España todavía no lo ha hecho, pero hay 6 o 7 que sí que lo han hecho. Y eso ayuda un poco. Se hacía con otros fondos, por ejemplo, los agricultores estaban... Pero además esto ha salido ahora, después, en la normativa con Repower EU, porque en el mecanismo realmente no había esa obligación. Nosotros desde el Parlamento sí que estábamos pidiendo transparencia y, de hecho, cuando nosotros fuimos a la misión de control presupuestario hemos podido ver que los datos están colgados en la página del Ministerio, en las páginas de las diferentes comunidades autónomas, y que también hay un sistema que se ha desarrollado que se llama COFI, donde se puede hacer el seguimiento de todos los fondos. Claro, ese sistema es para control, para que el Tribunal de Cuentas o la Comisión puedan ver exactamente cuál es el beneficiario. Estamos hablando de que hay muchos beneficiarios, pero quizás los 100 beneficiarios mayores es una medida que sí que puede ser útil de cara al ciudadano también, para que tenga esa percepción de confianza, ¿no?, de que se gasta bien. Yo creo que estamos quedando sin tiempo, pero me gustaría saber en qué países hay más riesgos, en su opinión, de malversión de fondos. No lo sé, en serio no lo sé. Antes se hablaba mucho de la mafia italiana, ha sido como casi una novela, ¿no? Pero yo no sé si hoy día, en 2023, me imagino que, por ejemplo, Rumania, Bulgaria, que tiene reputación de tener, no sé qué, las cuentas... yo no me atrevería a decir, a nombrar el name and shame que decimos en el Parlamento. No debería haberlo hecho, perdona. Pero sí que es cierto que en cuanto a la mafia ya no está localizada en Italia. Se ha distribuido a lo largo de la Unión Europea y lo que sí que ha trasladado es las prácticas, ¿no? Por eso tenemos que, con la Fiscalía Europea, tomar medidas, pero ya no pensando solo en Italia, porque allí sí que tienen fuerzas de seguridad que saben muy bien combatir la mafia, ¿no?, y el crimen organizado, pero hay que trasladarlo al resto de la Unión Europea. Bueno, es un tema muy interesante, pero me temo que es todo el tiempo que tenemos para este tema. Pero no se vayan a ninguna parte, porque después de la pausa les seguiremos la pista de dinero hasta otro sector del gasto de la Unión Europea, la defensa. Sigue con nosotros aquí
en Euronews. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero, el programa semanal de Euronews sobre asuntos europeos. Esta semana varios líderes de la Unión Europea se reunieron en Moldavia y de camino fueron a Bratislava para debatir sobre seguridad y la defensa en Europa. El presidente francés Emmanuel Macron no se anduvo con rodeos cuando dijo que Europa necesitaba centrarse en la producción de armamento y en una asociación en defensa entre los Estados miembros. Bruselas también propuso en mayo utilizar los fondos de recuperación de la Unión Europea para municiones. Esto significa que los auditores europeos también tendrán que estar preparados para este cambio y controlar el gasto en este ámbito, que en mi opinión es muy amplio. Empezamos con usted para saber, de hecho, si ya están empezando a mirar este... Acabamos de publicar un primer informe, sí. Porque estaba la acción preparatoria, que ha servido de un poco de campo de pruebas para el Fondo de Europeo de Defensa que acaba de comenzar. Y ahí básicamente damos una visión un poco parcial del uso que ha tenido esta acción preparatoria, porque no ha dado tiempo a acabar todos los proyectos, y sobre todo lo principal que decíamos es que falta una estrategia en saber qué es lo que se quiere hacer en el campo de defensa, que siempre ha sido muy discutido dentro de la Unión Europea, qué es lo que se puede hacer en defensa. Ver, de hecho, este informe, hemos visto el informe y pone que la Unión Europea sigue careciendo de una estrategia a largo plazo en materia de gastos de defensa y solo ha sido útil en parte. Así que ya, queda mucho para hacer, ¿no? Es que además en el Parlamento hay diferencia de opiniones en cuanto al gasto de defensa, pero es indudable que estamos ante una situación indeseada por todos, obviamente, en el que pues un país ha invadido a Ucrania, y con lo cual la Unión Europea no podía mirar hacia otro lado, y ha hecho uso de los instrumentos que tenía para ayudar, tanto un apoyo humanitario como en este caso un apoyo de defensa, y los países han enviado material a Ucrania, y ahora pues lo que se plantea es aumentar, ¿no?, la producción de esa munición, también para restablecer en los propios Estados miembros sus arcas de munición, y también para seguir enviando, ¿no?, ayuda, seguir apoyando a Ucrania. No sabemos cuándo va a terminar la guerra. Y votaron también en el Parlamento Europeo esta semana, el jueves, sobre este dinero, este programa que se llama el ASAP. Es que hace unos años jamás estuvieron hablando de un tema así, Teresa. No, la defensa siempre ha sido el tabú total de la Unión Europea. Yo creo que ahora mismo los ciudadanos en Europa, más o menos todos, creo yo, estarán de acuerdo con la ayuda a Ucrania. Es algo que queremos y que necesitamos. Yo creo que hoy mismo sería el momento para introducir más cooperación sobre defensa. Pero es munición, no es nada más. O sea, cuando llegamos a la discusión sobre los aviones, los tanques y los misiles, yo creo que ya será otra discusión. Munición creo que puede pasar no lo sé, ¿qué piensas? Bueno, hay varias. Munición viene sobre todo porque se ha dado mucha munición a Ucrania, y ahora, digamos, los almacenes se están quedando vacíos y hay que reaprovisionar, ¿no? Y eso cuesta mucho dinero. Y no solo eso, sino la capacidad de la industria es limitada, con lo cual es una acción que viene a eso, a aprovisionar de munición, pero también ayudar a la industria a tener esa capacidad de que estemos preparados por si acaso algo sale de Ucrania, porque hasta ahora dependíamos mucho de Estados Unidos también. Claro, y Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, habló mucho de este tema hace poco y lo podemos escuchar ahora. Así pues, esta ley apoyará el aumento y la aceleración de la fabricación de munición en Europa. Combinará una normativa más ágil con un procedimiento de concesión de permisos más rápido. Se trata de acelerar la producción de munición, porque Ucrania la necesita ya. ¿Teresa? Sí, justamente es munición. Yo creo que hoy es el momento. Los ciudadanos estarán de acuerdo. Ahora, lo que es la competición o la situación entre la OTAN y la Unión Europea, eso es otra discusión que tiene que entrar en ese, porque la OTAN tiene
tiene la responsabilidad de la defensa, de la seguridad de fuerzas armadas y todo, de casi todos los países europeos. Y hay países como, por ejemplo, Suecia, que hasta muy poco ha sido neutro, o como Irlanda, que de donde vienes tú, que ha sido, pues nosotros no pensamos que la Unión Europea debería meterse en asuntos de defensa, ni de armamento, ni de fuerzas armadas, ni de munición, ni nada. Y eso es otra discusión. ¿Qué hace la OTAN y qué hace la Unión Europea? Tampoco Suecia quería estar en la OTAN hasta hace muy poco. Hasta muy poco, ya lo sé. Pero es Austria, Irlanda, Chipre. ¿Cuáles son los países neutros? Yo me imagino que en el Parlamento Europeo habrán opiniones Sí, de no meterse en la defensa, ¿no? Bueno, hay opiniones encontradas. Sí. Lo que está claro es que cuando estamos en un periodo largo de paz, nos olvidamos de que tenemos una amenaza de guerra. Y cuando tenemos la amenaza de guerra cerca, pues entonces ya nos apuntamos a estar dentro del escudo. En los bolsillos para Claro. vamos, porque ahora es complicado también, porque hay una crisis también en Europa de... La gente está pensando en si pueden ir al mercado para comprarse. Claro, es que hemos salido de una pandemia que nos metió a toda la Unión Europea en una crisis económica y cuando creíamos que estábamos saliendo aparece esta guerra que nos mete en otra crisis, una crisis energética, una crisis de precios y claro, ha venido todo en esta legislatura. Yo llevo una legislatura, pero nos ha tocado todo. Yo creo también el tema importante es de que al entrar dentro del marco presupuestario va a tener también la opción de que ese gasto que muchas veces se intenta evitar la transparencia diciendo que es súper secreto, tenga más control, que realmente se va a realizar en aquellas cosas que se realicen, ¿no? Porque entrarán, creo que son como 8.000 millones de euros que entrarán dentro de lo que es el marco financiero plurianual, ¿no? Eso es lo que yo estaba pensando, que ustedes tendrán acceso Ahora sí. a estos libros. Por ejemplo, y a estas nosotros cuentas. normalmente no tenemos acceso a auditar la Agencia Europea de Defensa, pero el dinero que la Comisión pueda delegar a la agencia o que otras, incluso Estados miembros, puedan invertir dentro de ese programa, sí que tendremos no solo acceso, tenemos la obligación también de controlarlo. Para entender la galaxia presupuestaria, creo que la próxima vez que nos juntemos tenemos que traer el diagrama que tiene el Tribunal de Cuentas para que entendamos los distintos fondos, cómo están, los que pueden controlar, los que podemos controlar también nosotros desde la Comisión, porque Sí, la verdad es complicado. Complicado, pero muy interesante. Pero este es todo el tiempo que tenemos. Muchísimas gracias por sus comentarios y gracias a usted por seguirnos. Y siguen aquí con nosotros en Euronews. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero, la tertulia semanal de Euronews. Ahora, una noticia que nos ha llamado la atención esta semana es que los países de la Unión Europea tienen el récord en beber alcohol. En los 10 países que más alcohol beben en el mundo, 9 están aquí en Europa. Según la Organización Mundial de la Salud, los Estados miembros que consumen más alcohol son Chequia, Letonia, Lituania, Alemania, España y Irlanda. Vaya, una reacción rápida, ¿lo sorprende? Si ves los bares, la cantidad de bares de España, que hay en España y lo bien que nos lo pasamos alrededor de una cerveza, una copa de vino, pues tampoco es muy sorprendente, ¿no? Yo bajo la media, no suelo beber alcohol, pero bueno, un buen vino de denominación de origen cariñera, por ejemplo, que es mi zona, es bienvenido. ¿Teresa? Yo digo aquí que debería diferenciar entre alcoholismo y ser bien bebedor o bon vivant en francés. Dieta mediterránea. Sí. Bueno, para saber si a los brasileños aquí les parece una variación justa y conocer sus hábitos de consumo de alcohol, nuestra reportera Ellie La Liberté salió a la calle y a las terrazas. Echen un vistazo. No lo sabía en absoluto. Pensaba que eran los americanos. No sabía que eran los europeos. Pero creo que está guay porque bebemos mucho, porque nos divertimos mucho y hacemos muchas fiestas. Eso es lo que decimos aquí, sobre todo en Bélgica. No me sorprende, porque sí, creo que en Bélgica se bebe mucha cerveza. Yo diría que bebo todas las semanas, cuando estoy con mis amigos y cuando salimos. Pero, por ejemplo, ahora no bebo porque son como las 3 de la tarde, así que todavía no he empezado a beber. Diría que quizá una vez a la semana. También supongo que depende. Cuando es verano te apetece más disfrutar de actividades al aire libre y estar más con amigos. Todos los días trabajo en un bar. No, simplemente lo dejé porque es mejor para la salud.
Sí, decidí dejar de beber hace unos meses. Me siento mejor sin alcohol. Es un gran problema en Europa. El alcohol es un gran problema. Puedes disfrutarlo, pero también es malo para la salud. Y entonces es un verdadero problema. Es una droga dura. Puedes disfrutarlo, pero también es malo para la salud. Pues muy buen resumen, ¿no? Sí, yo creo que en todas las familias donde ha habido alcoholismo, por ejemplo, esta es una noticia muy triste, pero también tampoco estoy de acuerdo con el moralismo ese de... no lo sé, el alcohol es difícil porque hay mucha miseria con el alcohol, hay que... Pero en Irlanda ahora hay una idea nueva, es poner etiquetas en las botellas que vierten sobre los peligros del alcohol, como lo que hemos hecho con el tabaco, ¿no? Con el tabaco. Fuisteis los primeros, ¿no? Sí. No conozco muy bien el tema, pero también hay que ver, no sé, pero hay alcoholes y alcoholes, ¿no? Hay alcoholes, y en principio todos los excesos son malos. Hay cosas que tomadas con moderación no tienen por qué sentir mal. Luego hay personas que no pueden controlarse, y eso es malo y puede llevar a grandes problemas, como has dicho, de alcoholismo. No sé, la verdad es que no tengo una opinión clara sobre cómo van a ser esos anuncios, ¿no? Porque para mí que se ponga exactamente lo mismo el cigarrillo, que sale un corazón abierto y dice esto, no sé cómo va a ser de extremo o simplemente van a dar información. Claro. Y si la gente quiere fumar, fuma igual. Fuma igual. Sí, seguro que vendrá el Parlamento a discusión, pero es cierto que el que quiere fumar sigue fumando con una imagen en las cajetillas, pero no está de más advertir del peligro que puede haber tanto de fumar como de beber un alcohol excesivo, ¿no? Teniendo en cuenta que no es lo mismo, como ya han mencionado, un alcohol determinado que una copa de vino o una caña de cerveza, ¿no? Yo veo muy mal en una boda, por ejemplo, sacar el champán. Con una etiqueta. Felicidades, y ahí pone los pulmones rotos o como dice el corazón abierto, o sea, lo veo muy mal. Sí. Claro, ese es el tema, ¿no? Hay que celebrar, cuando hay cosas para celebrar hay que disfrutar y hay que celebrar, pero... Moderado, hay que hacer todo consumo moderado. Vale, bueno, pues me temo que esto es todo el tiempo, Teresa, que tenemos para este tema, pero muchas gracias a nuestros invitados para estar aquí con nosotros y gracias a ustedes también por vernos. Si tienen algún comentario para nosotros, nuestra redacción de correo electrónico es brusselsmylove@euronews.com. También pueden encontrarnos en las redes sociales. Nos vemos pronto aquí en Euronews.